Shalom. Vamos a continuar con los estudios de las Parshiot. Vamos a estudiar la Parshat Ba'et Hanan, que va del capítulo 3, versículo 23, al versículo 29, del 23 al 29. Leemos en la Torah. En aquel momento imploré a Adonai para decir: mi Señor Elohim, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Pues, ¿qué poder hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer como tus obras y como tus actos poderosos? Por favor, déjame pasar y ver esa buena tierra que está al otro lado del Jardín, ese buen monte y el Lebanón. Pero Adonai se encolerizó conmigo a causa de ustedes y no me escuchó. Adonai me dijo: que te baste ya. No sigas hablándome más de este asunto. Asciende a la punta de la cima y eleva tus ojos hacia el mar, hacia el norte, hacia el sur y hacia el este. Y mira con tus propios ojos, pues no cruzarás este Jardín. Y encomienda a Joshua y fortalécelo y aliéntalo, ya que él pasará delante de ese pueblo y él hará que ellos tomen posesión de la tierra que verás. Así que permanecimos en el valle frente a Bet-peor. Bueno, esta es la parte que nosotros vamos a estudiar hoy de la Parashat Ba'et Hanan. Bueno, la Parashat Ba'et Hanan se llama así porque es la actitud que Moshe tiene para hacer solicitud delante de Akadosh Baruj Hu. Pues Hashem ha anunciado que Moshe Rabenu no ha de cruzar el Jardín, no va a pasar el Jardín porque bueno, aparte de que el pueblo tiene que quedarse, o el líder debe de quedarse donde el pueblo se encuentre, pues van mancomunadamente, es decir, van conjuntamente, y donde está el uno debe de estar el otro. Esto es lo que debe de suceder. Ahora, también debe de haber una justificante para que se pueda quedar Moshe, así que Hashem le hace saber que es como un castigo. El Moshe Rabenu viene y le hace saber a Moshe que no va a cruzar. O sea, a partir de que conoce la noticia, Moshe comienza a implorar a Hashem. Esa es la actitud que tiene. ¿Implorar para qué? Para que él sí pueda cruzar el Jardín. ¿Sí? Y pues eso ha sido lo que le ha prometido a Kadosh Baruj Hu, que él sería el que tomaría al pueblo y lo llevaría a la tierra de Canaán. Pero a causa de esta situación que se dio en el proceso, en el tiempo de Mitzrayim hacia Canaán, entonces las cosas cambiaron. No por una falta de promesa en Hashem, sino por una condición equivocada en el pueblo, dentro del pueblo. Bueno, entonces Moshe entonces pide, implora a Hashem. Ahora es el momento también, ya Moshe Rabenu tiene los 120 años, está cercano a ello, a punto de morir, y hasta entonces la Torah expresa que él conoce, que Moshe conoce a Hashem, a su bondad, su misericordia y su mano poderosa. O sea, estas dos son atributos, propiedades de Hashem que comienza a conocer Moshe Rabenu después de que ha transitado en el desierto por 40 años con el pueblo de Israel. ¿Entienden? Entonces, este tiempo le ha ayudado a conocer. Moshe ha conocido a Hashem, lo cual es y ahora resulta que es el tiempo final de Moshe, y esta es la situación, ¿no? O sea, contradictorio. Y ahora, a partir de entonces, Moshe tiene clara su relación con Hashem, tiene claro el conocimiento que tiene de Akadosh Baruj Hu. ¿Estamos? Bien. Así que él, más conocedor en 40 años de caminar con Hashem,
por 40 años, de caminar con el pueblo de Israel por 40 años, pues con todo ese conocimiento va y suplica delante de Hashem para que lo deje pasar. O sea, siempre es cuando uno tiene un deseo, cuando uno quiere alcanzar algo, que es por lo que ha luchado toda su vida, y de pronto no puede alcanzarlo, no puede tocarlo, no puede tomarlo, como es el caso de Moshe, pues es desesperante para la vida de Moshe. Y por eso suplica y suplica delante de Hashem que lo deje pasar. Es tan insistente. Ahora, conoce muy bien a Hashem. Como quien dice el dicho, sabe por dónde acercarse a través de la tefilá a Hashem para que lo perdone y lo deje entrar. Pero de pronto Hashem le dice: ya, basta, silencio, Moshe, acepta la situación. Él ya no puede entrar, ya no ha de entrar a la tierra. Y Moshe insistentemente está suplicando. Incluso durante su súplica con Hashem, él hace saber que no es culpa de él el castigo que está recibiendo, que la culpa es del pueblo. Entonces, ¿cómo es que Moshe, el líder, está responsabilizando al pueblo de que por su causa no va a poder entrar a la tierra de Canaán, que sería la tierra de Israel? En ese momento Hashem es que lo calla rotundamente. ¿Por qué? Porque no puedes acusar a otros de tus responsabilidades. Eso no es correcto. O sea, tú debes de aceptar tus responsabilidades. Nosotros tenemos en esta vida aciertos y errores. E incluso personas tan correctas como Moshe, por causa de esta situación en la que él se ve frustrado en la misión que Akadosh Baruj Hu le había entregado de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces, esa frustración en la que él vive incluso se ve en el señalamiento y responsabilizar al pueblo de Israel de esta situación. O sea, esto es parte de la frustración. O sea, nadie se escapa, ni siquiera Moshe Rabén se escapa de esa frustración. Frustración lógica al no alcanzar los objetivos que nosotros nos trazamos en la vida. ¿Ya? Entonces, a todos nos sucede, a todos nos pasa. Esto es lo que le ocurre a Moshe. Entonces, Hashem lo detiene y le dice que acepte su castigo. Y que al contrario, ¿cuál es la mejor forma en la que también nosotros podemos aceptar nuestras cosas? Las cosas que nos suceden. Por ejemplo, los proyectos, por ejemplo, el proyecto que tenía Moshe es hacia el futuro, llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Entonces, el tiempo futuro, pensar siempre en el futuro es un problema que trae frustración al hombre. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de evitar la frustración y de aceptar aquellas cosas que tú ya no puedes cambiar? Inmediatamente Hashem le dice a Moshe: en lugar de ello, prepara a Joshua, pues él es el que va a concluir la labor que tú iniciaste y va a hacer que el pueblo de Israel llegue al objetivo. Entonces nosotros vemos varias cosas aquí, entre ellas. Cuando uno está siempre pensando en el futuro, termina por no hacer bien las cosas. Al no lograr su objetivo Moshe, si se dedica a pensar en ello, ya estaba llegando a la situación de acusar y responsabilizar al pueblo porque por causa de él no entraba. Entonces Hashem lo detiene. Si él siguiera, quién sabe qué tantas cosas hubiera podido decir, ¿verdad? Entonces, en lugar de esto, de estar quejándote, Hashem le pone una tarea. Le dice: prepara a Joshua, pues él es el que va a introducir al pueblo y va a continuar tu tarea. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. La primera de ellas: ya deja de estarte quejando y ponte a hacer algo más. Aquello ya no puedes hacerlo. Ya no está en tu mano, no está en tu poder. ¿Sí? Nosotros tenemos proyectos, pero hay cosas que no están en nuestra mano. El tiempo llega, Akadosh Baruj Hu nos llama y hay cosas que ya no puedes resolver.
Entonces deja de pensar en el futuro y actúa en el presente. Eso es lo que le dijo. Prepara a Joshua. Dile a Joshua, encárgale que tenga que realizar esta labor, una labor difícil, titánica, como la que Moshe había sostenido durante 40 años con el pueblo de Israel. Esa es la primera. Y la segunda, no importa que tú no puedas terminar una labor, puedes dejar a alguien más que la concluya. O sea, tú no necesariamente cuando tú emprendes, comienzas algo, no necesariamente tú lo puedes ver terminado. Cuando la obra es muy grande, no necesariamente la puedes ver terminada tú. Pero la puedes pasar a la siguiente generación, a otro, preparar a otro para que se haga responsable de esa labor. Cuando una labor es muy grande, nos sobrepasa en tamaño. Esto es lo que significa, eso es lo que le ha tocado a Moshe. La misión de conducir al pueblo de Israel de Mitzrayim hacia la tierra que Akadosh Baruj Hu ha prometido es una labor grandísima, gigantesca, que va a llevarle más de una generación. Y eso es lo que tenía que haber aprendido Moshe, y eso también nosotros tenemos que aprenderlo. El hecho de que nosotros retornemos a la tierra de Israel es una labor titánica, es una labor gigantesca. Puede que pasen muchas generaciones, pero al final nosotros alcanzaremos el objetivo. Esto es lo que Hashem nos ha hecho saber a través del contenido de esta sección de la Parashá. Muy bien, nos vemos para la próxima. Shalom.